Hoy vamos a ver cómo se prescribe una terapia de reemplazo renal continuo. Siempre que tengamos un paciente y que decidamos que vamos a prescribir una terapia de reemplazo renal continuo, lo ideal es mirar primero qué indicaciones de terapia de reemplazo renal continuo tiene el paciente. Dentro de eso tenemos que recordar que la lesión renal aguda KIN3 o por clasificación RIFLE-F es una de las indicaciones. Tener en cuenta que la sobrecarga hídrica mayor al 10% es otra de las indicaciones, la creatinina mayor a 4 miligramos por decilitro, la hipercalemia, la acidosis metabólica que no corrige con el manejo con bicarbonato, la sobrecarga hídrica y el edema pulmonar. El paciente hemodinámicamente inestable con lesión renal aguda debe iniciarse en terapia de reemplazo renal continuo. Los pacientes con volúmenes urinarios bajos, con oliguria mayor de 12 horas o enanuria, la pericarditis urémica, las intoxicaciones con medicamentos tipo metotrexate, ácido valproico, los posoperatorios de cirugía de corazón, sobre todo cuando hay pacientes inestables o que salen vasoplégicos de bomba, los trastornos del sodio, la hipo y la hipernatremia. Es importante tenerlos en cuenta porque se remueve lentamente el sodio o se hidrata lentamente el paciente y eso nos puede ayudar a que los trastornos del sodio se modifiquen lentamente y no tengamos riesgos de lesiones cerebrales. La rhabdomiolisis, los pacientes con lesión renal aguda o lesión renal crónica o enfermedad renal crónica que estén hemodinámicamente inestables, los pacientes sépticos con lesión renal aguda y las lesiones por medio de contraste están en duda. Después de que tomemos la decisión de que nuestro paciente tiene una indicación de terapia de reemplazo renal continuo, pues lo ideal es mirar qué tipo de método físico vamos a utilizar para saber qué tipo de moléculas vamos a remover. En estos casos pues nos toca recordar si vamos a utilizar difusión, que es el paso de sustancias de un alto grado de concentración a uno de menor concentración. El otro método que podemos utilizar es convección, donde vamos a remover moléculas de un tamaño mayor que en el de la difusión. La difusión remueve normalmente moléculas pequeñas. En convección le vamos a adicionar un líquido, que generalmente es un líquido basado en bicarbonato cuando lo utilizamos en terapia de reemplazo renal, y este nos va a ayudar a remover moléculas de pequeño y de mediano tamaño. Por los filtros que utilizamos en las terapias de reemplazo renal continuo, podemos utilizar otro método que es la adsorción, que es la capacidad que tienen ciertas membranas de adherir a sus paredes moléculas, dentro de estas las moléculas inflamatorias. Y el otro método que vamos a utilizar es la ultrafiltración, a través del cual vamos a tratar de extraer el líquido que tenemos como sobrante en los pacientes. Entonces, de acuerdo al método que vamos a utilizar, pues ya podemos decidir qué tipo de moléculas queremos extraer. Las moléculas pequeñas sabemos que son el sodio, el potasio, el nitrógeno ureico, la creatinina. Moléculas de mediano tamaño, vamos a tener moléculas como la beta-2 microglobulina, la mioglobina, y nos puede llevar a moléculas tan grandes como de 30-40.000 Daltons, que ahí están incluidos los mediadores inflamatorios. Ya si queremos remover moléculas de mayor tamaño, tendríamos que utilizar filtros con unos poros de mayor tamaño. Luego de saber esto de las moléculas que vamos a remover, pues entonces vamos a tratar de ver qué tipo de modalidad se acomoda más a nuestro paciente. Si vamos a utilizar convección, sabemos que vamos a remover moléculas pequeñas, pero vamos a remover moléculas de mediano tamaño en un alto porcentaje, a diferencia de la difusión, que solamente remueve moléculas de pequeño tamaño. ¿Qué tipo de terapia vamos a utilizar? Es la otra decisión que debemos tomar. Dentro de esto, las terapias de reemplazo renal continuo nos pueden dar la opción de hacer ultrafiltración lenta continua, que es solamente remover líquido. Podemos hacer hemodiálisis venovenosa continua, donde el método básico que vamos a utilizar es difusión. Podemos hacer hemofiltración venovenosa continua. El método que vamos a usar es convección y vamos a remover moléculas de pequeño y de mediano tamaño.
Y por último, en los pacientes más complejos, donde tenemos que remover grandes cantidades de moléculas, pacientes más complejos con estados catabólicos que producen grandes cantidades de nitrógeno ureico y es necesario alimentarlos con nutrición parenteral, vamos a utilizar la hemodiafiltración venovenosa continua. ¿Qué parámetros debemos formular cuando tenemos una terapia de reemplazo renal continuo? El primer parámetro que tenemos que tener en cuenta es el filtro. El tamaño del filtro es importante porque de acuerdo al tamaño del filtro vamos a decidir qué tanta es la cantidad de moléculas que removemos. En pacientes de gran tamaño con superficies corporales grandes vamos a utilizar filtros grandes. Dentro de estos utilizamos el filtro ST150. Para pacientes pequeños podemos utilizar filtros con una superficie menor, que son los filtros HF20 y ST60. Luego de escoger el filtro, pues debemos decidir qué flujo de bomba de sangre vamos a utilizar. El flujo de bomba de sangre debe ser el más alto posible que se pueda tener y que la hemodinámica del paciente nos lo permita. Entonces, idealmente podríamos iniciar con flujos de bomba de 150 centímetros por minuto, pero ir subiendo en la medida que el paciente lo tolere a 200 centímetros por minuto, 250 centímetros por minuto. Las bombas de sangre de estas máquinas nos dan flujos entre 100 y 400 centímetros por minuto en la medida que sea posible. Adicional a esto, ya vamos a formular si es difusión o convección. En el caso de difusión, pues vamos a poner en líquido dializante, que la dosis puede ir hasta 200, hasta 2000 centímetros por hora de líquido dializante. En el caso de PVP o bomba previa de sangre, para colocar en perfiltro, en el caso de las máquinas PrismaFlex, podemos utilizar volúmenes que van desde 500 hasta 2000 centímetros por minuto. Y en el caso de que quisiéramos hacer convección pero con sustitución post, podemos utilizar volúmenes entre 500 y 2000 centímetros por minuto. La ultrafiltración que vamos a utilizar depende de la sobrecarga hídrica que tenga el paciente y la necesidad que tengamos de remover líquidos rápidamente. Si queremos remover líquidos rápidamente, ejemplo un paciente en edema pulmonar, podemos formular ultrafiltraciones entre 500 y 1 o 2 litros por hora, pero hacerlo por tiempos cortos. Ya luego de hacer una extracción de 1 a 2 litros, se debe bajar la ultrafiltración a volúmenes más bajos, que pueden oscilar entre 100 y 150 centímetros por hora, y eso ya se lleva a un periodo de 24, 48, 72 horas, que es el tiempo que podemos hacer la terapia de reemplazo renal continuo. En el caso de la anticoagulación, en el momento en que utilicemos heparina, las dosis que vamos a utilizar van a ser, luego de lavar el filtro con heparina y de hacer el lavado, vamos a colocar heparina a dosis de 40 unidades por kilo de una dosis bolo, que se coloca inmediatamente, comienza la terapia de reemplazo renal, y después de eso colocamos una infusión que puede ir entre 5 y 10 unidades por kilogramo de peso por hora. Se va ajustando de acuerdo a los tiempos parciales de tromboplastina que se hacen cada 6 horas. En el momento en que decidamos que la terapia que vamos a utilizar es ultrafiltración lenta continua, que está diseñada para extraer agua, pues básicamente la vamos a utilizar en pacientes que tengan sobrecarga hídrica de cualquier causa. Generalmente, si el paciente tiene más del 10% de su peso corporal en agua, ya tiene indicación de SCUF, siempre y cuando no tenga deterioro de la función renal. El otro tipo de paciente que podemos llevar a SCUF es el paciente que tenga síndrome nefrótico, paciente que tenga sobrecarga hídrica en posoperatorio de cirugía de corazón o pacientes con síndrome edematoso. En el caso del SCUF, como decía, el requisito es que tenga función renal normal. En estos casos, pues básicamente lo que se va a hacer es, se inicia la terapia solo con ultrafiltración. No vamos a poner ningún tipo de líquido ni en dializante ni en sustitución post. En el caso de la máquina PrismaFlex podemos colocar líquido
en PVP, y este nos va a ayudar a que el filtro no se nos vaya a coagular tan rápido, puesto que en el SCUF se necesitan dosis más altas de heparina y es en la terapia en que más fácil se coagulan los filtros. En estos casos, entonces la formulación va a ser una bomba de sangre que puede ir entre 150 y 300 centímetros por minuto. En PVP podemos colocar una dosis que puede ir entre 300 y 500 centímetros por hora. Dializante no vamos a colocar, entonces va a ser 0. Sustitución post va a ser 0 también. Y la ultrafiltración, como lo decía previamente, puede ir entre 100, 200, 300, pero lo ideal es tratar de no pasar más de 150 centímetros por hora, porque con eso vamos a tener ultrafiltraciones de más o menos de 3.6 a 4 litros en un lapso de 24 horas. La dosis de heparina va a ser la convencional, que les decía que es dosis bolo de 40 unidades por kilo e infusiones que van entre 5 y 10 unidades por kilogramo de peso por hora. En esta diapositiva vamos a ver cómo queda formulada la ultrafiltración lenta continua, donde tenemos un ejemplo en el que la bomba de sangre está en 250 centímetros por minuto. Tenemos una bomba previa de sangre de 300 centímetros por minuto y, como se puede ver en el recuadro, no vamos a tener dializante, no vamos a tener sustitución post y vamos a tener una ultrafiltración de 250 centímetros por hora. Con esto queda formulado una ultrafiltración lenta continua en un paciente que se montó una máquina de hemodiafiltración venovenosa continua. En el caso de que tengamos pacientes ya con deterioro de la función renal, entonces ya tenemos que decidir si vamos a hacer hemofiltración venovenosa o hemodiálisis venovenosa continua. Si tuviéramos un paciente para una hemofiltración venovenosa continua, los pacientes en los que se indica esto son los pacientes que tienen lesiones renales agudas asociadas a infecciones con la idea de remover mediadores inflamatorios. Como ya lo hemos dicho, en la hemofiltración venovenosa continua, el método que se utiliza es convección y vamos a remover moléculas de pequeño y de mediano tamaño. Entonces nos va a servir también para pacientes con choques sépticos y lesiones renales agudas. También sirven pacientes con lesiones renales agudas, así no tengan choque séptico, y en pacientes que estén inestables hemodinámicamente. La otra indicación en la que podemos tener hemofiltración venovenosa continua es cuando queremos remover moléculas tipo mioglobina, que son los pacientes que sufren síndrome de aplastamiento o rhabdomiólisis por ejercicios extremos. En estos casos lo que vamos a hacer es adicionar en pre o en post filtro una solución que es basada en bicarbonato y con electrolitos, una solución cercana a lo normal, que es el Prismaceit que utilizamos. Generalmente lo utilizamos con potasio normal, potasio 4. Lo que vamos a formular son la bomba de sangre, que normalmente la utilizamos inicialmente con flujos de 150, puede irse subiendo hasta 250 o 300 centímetros por minuto. Vamos a utilizar bomba previa de sangre, donde vamos a utilizar dosis que van desde 0 hasta 2000 centímetros por hora. Vamos a utilizar líquido en sustitución post, que puede ir en diferentes dosis hasta 2000 centímetros por hora. En dializante no vamos a tener ningún tipo de líquido, y la dosis que se va a utilizar en estos casos es entre 25 y 30 centímetros por kilogramo de peso por hora. Esta dosis la vamos a distribuir entre prefiltro y postfiltro, y adicional a eso pues vamos a hacer la ultrafiltración que necesitemos de acuerdo a la sobrecarga hídrica que tenga el paciente. La heparina la vamos a colocar a las dosis convencionales, 40 unidades por kilo el bolo y de 5 a 10 unidades por kilogramo de peso. En la gráfica que tenemos vamos a ver un paciente que está formulado con una hemofiltración venovenosa continua, donde tenemos un flujo de bomba de sangre de 200, y como lo podemos ver tenemos en bomba previa de sangre o en prefiltro tenemos 600 centímetros por hora, tenemos sustitución post en 1100 centímetros por hora,
con una extracción de líquidos de 150 centímetros por hora. La dosis que tenemos de diálisis en este paciente es de 26 centímetros por kilogramo de peso por hora y, como se puede ver, no tenemos flujo de la bomba de dializante, por eso nos queda en hemofiltración veno-venosa continua. En casos que tengamos pacientes con lesión renal aguda simplemente, que estén con sobrecarga hídrica, con hipercalemia, con acidosis metabólica, con trastornos del sodio, básicamente lo que necesitamos es difusión, y cuando necesitamos difusión solamente, pues el procedimiento que vamos a necesitar es una hemodiálisis veno-venosa continua. Cuando vamos a formular una hemodiálisis veno-venosa continua, pues básicamente, si el método es difusión, la mayoría del líquido que vamos a poner lo vamos a colocar en difusión. La dosis será igual a la dosis que utilizamos en hemofiltración veno-venosa, que puede ir entre 25 y 30 centímetros por kilogramo de peso por hora. En estos casos, lo que vamos a hacer es una bomba de sangre que va entre 150 y 200 o 250 centímetros por hora, incluso puede llegar hasta 300 centímetros por hora. Podemos colocar líquido en PVP o en bomba previa de sangre con la idea de que el filtro no se nos coagule, pero el resto del líquido que vamos a suministrarle al paciente debe ir en el dializante para que nos haga la difusión y nos remueva las moléculas pequeñas. No vamos a colocar líquido en sustitución post. La ultrafiltración va a ir siempre relacionada con el exceso de líquido que tengamos, entonces vamos a tener extracciones de líquidos de 100, 150 por hora dependiendo de la necesidad, y la heparina a las dosis que hemos hablado antes, 40 unidades por kilo de dosis bolo, y la infusión entre 5 y 10 unidades por kilogramo de peso por hora. En estos casos, como se ve en la gráfica, vamos a tener bomba de sangre de 250 centímetros por minuto. Vamos a tener, como en esta, una bomba previa de sangre de 300 centímetros por hora, y el resto del líquido lo vamos a formular en dializante. En este caso tenemos 800 centímetros por hora y tenemos una extracción de 250 centímetros por hora. Este es el caso de un paciente que tenía una falla renal luego de un posoperatorio de cirugía de corazón, entonces se le estaban extrayendo 250 centímetros por hora, hizo lesión renal y fue necesario pasarlo a hemodiálisis veno-venosa continua. En este caso tenemos una dosis de diálisis de 18 centímetros por kilogramo de peso por hora. En el caso de los pacientes más complejos, pacientes con lesión renal aguda asociada a sepsis, que es el mayor porcentaje de los pacientes que tenemos en las unidades de cuidado intensivo, asociados a catabolismo y asociados a nutrición parenteral, porque son pacientes generalmente más complejos que requieren nutrición para continuar su tratamiento, que necesitan diálisis, que necesitan soporte ventilatorio y que están inestables hemodinámicamente. En estos casos vamos a utilizar el conjunto de todas las terapias. Entonces vamos a utilizar difusión, convección, adsorción y ultrafiltración. En estos casos, el procedimiento que vamos a utilizar es la hemodiafiltración veno-venosa continua. Como son pacientes más complejos que tienen más catabolismo, la dosis que vamos a necesitar de diálisis es más alta. Generalmente necesitamos dosis que pueden ir de 30 a 35 centímetros por kilogramo de peso por hora, y vamos a distribuir esto en los diferentes terapias que queremos. Entonces, si queremos utilizar difusión, convección, y lo que podemos hacer es utilizar 50% en difusión y 50% en convección. En estos casos ponemos de esta dosis una gran parte en el dializante y el resto lo ponemos en sustitución post y en bomba previa de sangre o en sustitución pre. El flujo de la bomba de sangre debe ser lo más alto que tolere el paciente, de 150 en adelante, 200, 250, y en bomba previa de sangre pueden ir el líquido entre 0
y 2000 centímetros, en difusión máximo 2000 centímetros y en sustitución post máximo 2000 centímetros. La ultrafiltración va a ser la que requiera el paciente o lo que necesitemos o consideremos que es lo mejor, y la heparina se colocará a las dosis convencionales. Como podemos ver en la gráfica, este es un paciente que tiene un flujo de bomba de sangre de 300 centímetros por minuto, tiene una sustitución post de 500 centímetros por hora, tiene un dializante de 1000 centímetros por hora y tiene una bomba previa de sangre o líquido en prefiltro de 500 centímetros por hora. En este paciente lo que tenemos es 50% en difusión y 50% en convección, que es la dosis convencional que se utiliza, pero uno puede utilizar 30% en difusión y 70% en convección dependiendo de la necesidad que tenga. Y en este caso estamos haciendo una extracción de 100 centímetros por hora, que es la ultrafiltración que le hacemos. Este es un paciente que es mucho más complejo porque es un paciente que está séptico, es un paciente con una infección severa, con catabolismo, con nutrición parenteral, y son pacientes que necesitan las terapias más agresivas. La terapia de reemplazo renal continuo generalmente se acomoda a las necesidades del paciente. Dependiendo de lo que el paciente necesite, es lo que nosotros le vamos a brindar, porque hay que tratar de darle la terapia adecuada a la condición clínica del paciente.